columna de Maite. Un paseo inquieto por el arte de la ciudad. Amigos, amigas, seguimos adelante en la canción del país, 4:20 de la tarde. Bueno, tenemos un largo tramo para charlar ahora con Nicolás Violato acerca de su muestra que ustedes pueden visitar en Estudio G, en Estudio Galassi. Se llama Salvataje o Panegírico. En estos días en la columna de Maite no la tenemos a Maite porque está de viaje por el mundo. Anda en Europa, anda en Italia, nos va a mandar en breve unos informes exclusivísimos de la Bienal de Venecia para este programa, así que ya estaremos compartiendo la voz de Maite, que a la distancia le deseamos que siga disfrutando mucho de su viaje, pero igualmente sí nos metemos, por supuesto, a recibir artistas y seguimos hablando, pensando y conversando sobre las muestras que se pueden visitar en la ciudad y la producción local. ¿Es así tu caso, Nicolás Violato? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Perry. Sí, es mi caso en Estudio G. Estamos hasta el 4 de agosto. Ajá. Con Salvataje o Panegírico, y se puede visitar por las tardes la muestra, ahora de 5 a 20, 30 horas todos los días. Horario de vacaciones. De vacaciones, sí, por vacaciones. Arrímatele un poquito más ese mix, así se te escucha mejor. Bueno, salvataje o panegírico. Salvataje es una palabra más conocida, el panegírico vendría a ser como una alabanza, un canto, una loa, ¿no? Sí, una forma de escritura también es. El panegírico lo que remite a la consagración, son formas consagratorias de algo. Antes se escribía de esa manera también, es un género literario con el cual se construyen como las loas a los santos y demás de la iglesia, más que nada. Ajá. Y bueno, trasladado al mundo de la política también a los líderes, a los reyes, etcétera, etcétera. Claro, después queda como una forma, como un significado, después como palabra y no como forma de construcción literaria. Bueno, y ya que estamos ahí un poco en la definición del nombre que elegiste, ¿por qué fue que decidiste ponerle este nombre? Ahora vamos a ir contando, hay fotos siempre cuando hacemos las columnas de arte, aquel que esté con la compu cerca y quiera ver alguna reproducción va a tener una idea más acabada de lo que les estamos contando, y si no, se hace en la imagen, a eso que propone la radio, y después se van allí a Estudio G y se encuentran con la obra de Nicolás Violato. ¿Vos sos rosarino en principio? ¿Sí? No soy rosarino. Soy del interior de la provincia, de un pueblito muy chiquito que se llama Las Petacas, y me vine a estudiar acá a Rosario y después ya me dediqué. ¿Dónde quedan Las Petacas? Las Petacas quedan en el centro oeste de la provincia, donde la botita es el Frunce, que es en ese punto cerca de San Jorge. Es un pueblo muy chiquitito de 800 habitantes. Tenés la mirada de la costura ya, donde la bota es el Frunce, decís ahí de... Es que fue siempre la referencia, como está tan antes ni ruta teníamos, o sea, que era un pueblo muy chiquito y perdido y nadie lo ubicaba, entonces la forma de ubicarlo en el mapa, en la escuela, era donde la bota hace el pico del Frunce. Claro. Ahí estaba en el medio, bien situado, como un triángulo, Las Petacas. Bueno, y te viniste acá a estudiar arquitectura. Ahora vamos a hablar un poco de la trayectoria de formación de Nicolás, que proviene de la arquitectura, del arte y también de la danza, del vestuario. Estuve leyendo ahí algunos datos sobre vos. Pero te preguntaba sobre el nombre de la muestra. Salvataje o Panegírico. Sí, es poner en tensión un poco, son dos palabras bastante... Para mi criterio son contrapuestas, pero lo que busco un poco también la muestra es como ponerlas en discurso. Contrapuestas en principio. Sí, porque el salvar algo no es lo mismo que para mí que alabarlo, consagrarlo, como que tiene un peso propio. Algo que es débil para mí se salva, o algo que está en peligro se salva. Sí, hay que rescatarlo. Y no algo que tiene tanto poder que es digno de consagración. Claro, y el panegírico es una... Bueno, se le puede hacer un panegírico a alguien olvidado también, es como una operación política ya, pero por lo general el rescate es una forma las dos son formas en el fondo de rescate. Sí, tenés razón. Y tiene que ver, a ver, la muestra, trabajás ahí sobre figuras, son dibujos, me decías, vamos contando. Son todas piezas gráficas. Que provienen de la enciclopedia de 1900, en verdad es de principios del siglo XX, pero específicamente son de 1893 aproximadamente, que son de la enciclopedia, y es justamente un manual de natación desarrollado en 11 piezas. Ajá. En toda la instalación que está ahí justamente en Estudio G. Cuando uno va a ver la muestra, en principio, si ven las fotos, les va a parecer, a mí me parece eso de lejos, recién lo hablábamos fuera de aire con Nicolás, que estos dibujos de distintas figuras enciclopédicas de posiciones de nadadores, que están
pintadas o dibujadas sobre cueros. Parece una especie de curtiembre, pero me decía que son otro tipo de telas. Son otro tipo de telas, que también son rescates de otra tela, de otro tiempo y de otra historia, que son telas de panadería, en verdad. Son tendillos de panadería, es una forma bastante artesanal de hacer el pan y dejarlo descansar sobre unas telas, esas telas que son una especie de santo sudario porque quedan todas marcadas del pan. Sí, qué bueno. Uno después las rescata y las tiene para... Ahora me hiciste acordar a mi abuela haciendo los tallarines arriba de una tela, es verdad. Claro, porque laburaban la masa arriba de telas. Claro, de telas de lienzos bien gruesos o linos, entonces con el tiempo no se percuden, pero estos están bastante percudidos porque tienen mucho uso y muchos años. Laburos. Y esto tiene que ver con tu historia familiar, las Claro, telas. Sí, son de mi abuelo, eran de mi abuelo. ¿Él tenía una panadería? Él tenía una panadería y que de cero la elige tener, como no era su profesión de origen, y entonces estos lugares son como los lugares de contacto con mi abuelo, son las telas porque eran las cosas que él usaba habitualmente en el trabajo, eran como las herramientas de todos los días y a la vez las telas tienen, creo, mucho del registro del contacto. Y nada, con mi abuelo un ritual era enrollar esas telas día a día para hacer el pan al día siguiente. Era como una costumbre que las hacía juntos. Claro, se lavaban, se secaban todos los días, se colgaban y después se volvían a usar para que no se... ¿Tu abuelo vive? ¿Falleció? No, falleció. Falleció. ¿Y cómo fue que pensaba en la construcción, en el proceso de construcción de tu obra? ¿Cómo unificaste estos elementos, esas telas, con las posiciones de este manual enciclopédico para aprender a nadar? Uno ve la posición del crawl, del pecho, bueno, los dibujos esos trasladados a esas telas. ¿Con qué técnica, Nicolás? Técnica, están dibujados, después están engomados y después están vueltos a dibujar arriba y pintados con tinta para que no se corran, justamente tienen todo como y después un desgaste para el engomado, que es justamente para que se noten bien como piezas gráficas y bien definidas, porque son muy pequeños los detalles que tienen para poder trabajarlos. Está bien, están expuestas, están colgadas, son unas telas que tendrán 2 metros, 3. Claro, 2 metros más. 2 metros. De largo. Algunas tienen una altura mayor o menor según el tendillo que era de origen. Claro, están tendidas ahí sobre un tensor de acero. De acero en una de las paredes de Estudio G, y allí se ven los dibujos que en relación al tamaño de la tela son como más chicos. Pero digo, pensaba en cómo fuiste unificando esos materiales, pensando en el concepto. Y atando un poco de todo, justamente atando mi trabajo más específico, a veces es coser, o mucha facilidad con un elemento de trabajo que uso mucho, que es el bordado. Ajá. Entonces, en principio iba a bordarlas, pero después me di cuenta que uno ata sin necesariamente bordar. Y elegí las telas. Las telas vinieron como soporte posterior a encontrar ¿Los nadadores aparecieron primero? Los nadadores aparecieron primero. Era una hoja que yo compré en la enciclopedia cuando viví en Buenos Aires y la guardé durante un montón de tiempo porque me parecía asombroso enseñar a nadar por un libro. O sea, era como lo más... Sí, como esas cosas que te muestran las figuras de la danza también, por los libros. Claro. El enciclopedismo tenía eso, todo el dibujito y movimiento para acá, para allá. Y nadando también estaba ahí en la hoja dibujado. Sí, nadando las posiciones de... ¿Cómo se llamarían? Los movimientos. Sí, aparte son oficiales del ejército. Es como se enseña a nadar en el regimiento, en verdad. Es como el origen, porque es francés, justamente. Y lo que hace es como paso a paso enseñar a un oficial sobre un caballete, sobre un pequeño caballete para nadar, que una montura donde medio catre, un pequeño catre, claro. Que naden todos vestidos impecables, con los distintos movimientos. En 8 movimientos te enseñarían a nadar, a desplazarte en el agua, y es como una tensión bastante grande porque verlos nadar es como que nadan en el aire, y aprendí a nadar en el aire, porque digamos en tus dibujos se ven también las figuras humanas, los hombres, los nadadores, y apoyados, tirados verticalmente sobre estos medios catres, y ahí van haciendo las figuras de la forma correcta, de nadar, o con alguna técnica que en el fondo son lo menos pedagógico que puede haber para aprender a nadar y a tener libertad en un medio como el agua. Se supone que uno aprende en el agua. Claro, vestidos, pataleando, tapados y arriba de una banqueta, con gorra, con todos los elementos
de esa época. Así que eso en principio te llamó la atención, digamos, sí, para trabajarlo. Sí, mucho. Y después los 2 elementos que tengo bordados, que son que están encuadrados, que están ahí puestos un poco, que están bordados. 2 piezas más de la muestra que son como tres fragmentos, 3 partes. Sí, está... Los tendidos, estos 2 cuadros que son bordados, que ahora vamos a hablar un poco de tu procedencia y tu ligazón al mundo de la danza clásica. Sí, la danza. ¿Sos bailarín clásica. También todo eso o no? Fui bailarín. ¿Fuiste? Bailé en otra época. ¿Y qué sos vestuarista? ¿Trabajás en...? Claro, trabajo como vestuarista de repertorio clásico, más específicamente. Estudié danza clásica, de ahí es como que me sirvió también para poder adentrarme en el mundo del vestuario y las artes de representación. Claro. Más que nada de representación de repertorio clásico. O sea, la danza clásica tiene un repertorio muy acotado que uno estudia y que uno se educa para poder representarlo. Y me fui al Colón. Por suerte pude hacer el curso de varones y ahí también aproveché para formarme tanto en vestuario como en escenografía con Gerardo Pietrapertosa, que es un pintor muy bueno del Teatro Colón, donde está ahí todo gente que uno no se imagina que existe en el mundo, pero que están encerrados ahí adentro de ese teatro y que son mágicos. Qué bueno. Esa es la segunda pieza. Y la tercera es un gran piletón, que es gran piletón. ¿Qué tendrá? ¿1,5 metros por 1? 1,5 metros por 1,5 tiene. Por 1,5. Sí, es la mitad de 1 metro. ¿Eso existe? ¿Es un tanque que compraste? Sí. Porque es un medio tanque de 1.000 litros. 1.000 litros, con el agua adentro, y están proyectados los nadadores sobre una filmina. Sobre una filmina, flotando sobre el agua por tensión superficial. El peso que soporta máximo justamente es ese dibujo, esa cantidad de agua. ¿Calculaste eso? Sí. Muy bueno, porque uno, claro, la filmina no se ve, entonces uno ve el dibujo en tinta negra de los nadadores sobre la superficie del agua en ese gran piletón ahí. Sí, de aparte plástico. se mueven cuando la gente generalmente patea el tanque sin querer o queriendo, porque a todo el mundo le genera atención de que ve todo el muestrario donde no hay contacto con el agua en ningún momento para enseñarte a nadar. Claro. Y o tocan el agua, que los 500 litros tiene aproximadamente adentro del tanque, porque si no revienta, o lo patean de costado, entonces el oleaje hace que se mueva parejo en las olas del dibujo y va desplazándose. Qué bueno, claro. Sí, yo la vi ahí con el tanque en extrema quietud y estaban los nadadores congelados sobre la superficie del agua, pero claro, están sueltos, no lo sujetaste a nada. No, están sujetados entre ellos, nada claro, más, entre ellos. También es otra de las partes que tiene este muestrario de natación, que genera como una tensión que al que le enseñan a nadar en el fondo lo vuelven a meter al agua atado. O sea, en ningún momento creo que esta persona puede tener un contacto real con el medio en el cual se quiere manejar. Bueno, y ahí están un poco las reflexiones también en el trasfondo de tu obra. Leía el texto de Roberto Echem, que es el curador de la muestra, pensando en la cosa de género, esto que ahora mencionás vos de estar atado, más libre, los movimientos. Del soporte, el género. Sí, ¿no? Sí, es un texto que... ¿Eso lo habías sentido? ¿Apareció? ¿Fue una mirada que él propuso de...? En parte está sentido. Tuvimos como diálogos con el turco y la verdad que no, que este texto aparece como una interpretación de él que me parece que es súper rica para la obra y que yo desde un principio quería que él vea o haga una reflexión sobre esas piezas para atarlas, y la verdad que me encantó el texto. Dice Roberto Echen, fechado en junio del 2017, cuando inauguró esta muestra: bordar, poner brillantina, bordar con hilos metálicos, dorados, cobrizos, de colores, por supuesto, pensando en nadadores con cuerpos de nadadores. Todo esto hecho por alguien que pertenece al género masculino. Mi mamá y mi abuela dudarían mucho, dice. Sin embargo, lo que ocurre es que seguramente el concepto de género no es pertinente a la hora de abordar, como espectador o lo que fuere, esta producción. La construcción de Nicolás Violato no tiene género, o en todo caso no se define desde el género. Probablemente no hay arte que acepte una restricción tal, pero este seguro es el caso. Mejor, se produce mucho más acá de la emergencia del género, y después sigue el texto reflexionando sobre tu producción. Las mujeres que bordan, justamente la reflexión. Claro, es un lugar, se supone... Claro, femenino, de bordado y de manejo de ese material, o el dibujo para los hombres. A mí me encantaba hacer... nunca aprendí crochet al lado de mi abuela de chico porque por burro nomás, pero las pulseritas de... No fui artesano por poco tampoco. Las pulseras que te venden... De macramé. De macramé, etcétera, ahí los artesanos...
Estaba bueno sentarse al lado de la abuela. Y de hecho, en cuanto al género, ¿no? Y esto es parte de la obra, pero los varones de chicos tienen mucha habilidad para el bordado, porque el bordado tiene una cuestión matemática muy interesante, de métrica y de matemática, que realmente alimenta un montón de juegos que en los varones generalmente de chicos se ven bastante incitados a como abordar. Yo le he dado clase a chicos. ¿Pero por qué decís que el varón tiene desarrollado una...? No, pero no por género, pero naturalmente a los chicos les gusta cosas de cálculos o sí. porque no se atraparían desde el otro lado, que es el de género, no, sos nenas y bordadas, bueno, no. Sí. Chicos Y ahí está el trabajo sobre las dos piezas que son en hilos dorados, bellísimo eso. ¿También sobre la misma tela es de...? Sí, son sobre los tendillos. Están ahí un poco extrañados porque no se le ven los bordes deflecados ni nada y están encuadradas esas como... Son dos cuadros, claro. Sí, esas están. ¿Son una especie de ¿son esposas una de ellas o no? No, pero pueden simular el extrañamiento. No, son los dos elementos que después en el tanque tiene el nadador con el cual está sujetado, que es la faja, con la cual tiene la soga, que es más cobriza y tiene un pedazo de soga, y la polea de brazos, que son la soga con los dos nudos en los brazos para llevar. Entonces sostiene con esos dos elementos y se mantiene en equilibrio el cuerpo del nadador en el agua. Y unificando todos estos campos de estudio y formación tuya, la arquitectura, el diseño, después el vestuarismo, la danza... ¿empezaste a mostrar cuándo? ¿Es nueva tu producción? Este año. Este año te has lanzado a la... Sí, este año... ¿Cómo está eso? ¿Cómo es eso? Y es raro porque siempre estuve vinculado con gente del mundo de las bellas artes, o en verdad el mundo más contemporáneo de visual, y siempre me gustó, o sea, siempre es un campo que creo que no tiene un límite, ni una entrada, ni una pauta, ni una forma de ser, entonces creo que es un mundo bastante libre, o un lugar de exploración bastante amplio para trabajar. Pero está esta cosa del artista produciendo obra y pensando, bueno, desde que empieza con una pieza, que puede ser en tu caso son 11 los tendillos, la idea, el concepto, la metáfora, la exposición, te metiste en esa, digamos. Sí, me metí en esa y previamente tuve la suerte de poder mostrar en el SEC en marzo, principios de año, en una muestra que se llamó Siempre es tiempo de ser emergentes, en una paráfrasis de Siempre es tiempo de no ser cómplices de Mimi Escandel, que fue una de las personas que nos presentaba a todos los supuestos emergentes. Los nuevos, claro. Que no había todos nuevos, porque había gente que está muy consagrada, como Lisandro Arevalo, que había chicos que ya tenían un recorrido más grande, también estaba Birnegri en la parte de los baños con dibujos, claro, o sea, chicos que hace mucho que tienen un recorrido más grande. Y que estábamos los otros emergentes que también éramos como más chicos, que veníamos... ¿Ahí debutaste como artista? Sí, con una carpa bordada. Bien. Porque después me veía la otra en una instalación que se llamó Hexagrama también. Esa, Hexagrama 22. Esa es la pieza, el Hexagrama 22. Y ahí ahora pasaste a esta muestra individual tuya. Esta otra muestra. ¿Sos de producir mucho? ¿Tenés más cosas? ¿Trabajar en un taller? ¿Cómo haces eso? Tengo un taller, tengo 2 talleres en mi casa, uno de fondo y uno... Porque tengo una parte de costura y de para los vestuarios y todo el almacén de telas y demás que ocupan un montón de tiempo. Y aparte soy acaparador, o sea que tengo muchas cosas en mi casa para trabajar. Ahí. Sí, y adelante tengo uno más despejado donde me permite poder dibujar, bordar o pintar cosas. ¿Pero trabajás como vestuarista hoy día para obras y eso? Sí. ¿En Rosario? En Rosario y en Buenos Aires, en verdad. Más que nada tengo todavía trabajos en Buenos Aires, porque está como todo bastante parado. Lamentablemente, todo el trabajo de lo que es producción, están todas las producciones paradas a nuevo. Más en cuanto a lo clásico, que como se repite continuamente el repertorio, generalmente, no sé, si no hay un extra de dinero o no hay una forma, una libertad para que pueda crear los artistas, y no hay fomento en estos momentos tampoco, no se puede producir de una manera libre, entonces se rehúsa todo lo previo en los mismos teatros grandes. Claro, porque por lo general se renovaba de vez en cuando, cada algunos años Sí, o los teatros de Boca grande como el Colón o el Teatro Argentino de La Plata tienen sus talleres de producción y producían todos los años un montón de repertorio y de patrimonio cultural. ¿Laburan ahí en sus bodegas? Ahora ya no lo hacen, claro, sí. ¿Murió todo eso? No, se reciclan producciones anteriores, no se vuelve a
a producir, no se convoca o se vuelve a remontar las piezas anteriores con las mismas puestas, o sea, no son propuestas nuevas. Claro. Y eso es una tristeza. Qué maravilloso mundo ese, ¿eh? Vos trabajabas ahí haciendo, bordando desde que todos los trajes, todo, escenografía. En mi casa yo trabajo más particularmente en el teatro, me tocó dirigir y diseñar la puesta de Cenicienta del Teatro Argentino de La Plata, que fue una puesta, ese fue uno de los desafíos más grandes, porque era todo el ballet completo que venía desde una fundación Nebrada, que es un autor que falleció y que quedaron justamente gente a cargo de esa fundación y respetan muy bien los valores de este autor, de este coreógrafo, y vinieron para montarla en Buenos Aires. Entonces cuando decidieron montarlo en la provincia, en el Teatro Argentino de La Plata, me convocaron como vestuarista, entonces pude diseñar la puesta en Argentina de esa obra y es así como un pequeño orgullo de poder participar con esa fundación y haber trabajado con alguien y la historia de esta persona, de Vicente Nebrada, que es muy importante para toda Latinoamérica porque es uno de los coreógrafos representantes de Latinoamérica en el ballet, que es también un mundo al cual no pertenecemos muy. Claro, no muy es un mundo en Latinoamérica. Que uno desconoce por lo general. Sí, más los cubanos son los únicos, o a lo mejor algún norteamericano, el IBT o algunos otros teatros son los que son más famosos o que tienen producción y coreógrafos. En este caso nosotros no. Bien. Bueno, Salvataje o Panegírico se llama la muestra de Nicolás Violato en Estudio G. ¿Tienen tiempo hasta el 12 de agosto? Hasta el 4 de agosto, 4 de agosto está la muestra montada, así que nada, los invito a todos a poder visitarla, a tocar el agua, patear, pueden llevar chicos en vacaciones. Bueno, está bien aclararlo. Meterlos adentro del tanque. Las telas no, bueno, esa no las sí, toco. no, se pueden tocar, También. las telas se pueden tocar, de hecho el contacto con esas telas hace que ver esa percepción que vos tenías de que eran cueros, o sea, de cerca uno tiene otra forma, hasta el olor que tienen. También es la historia de la panadería. La historia de la panadería. Bueno, otro artista emergente de la ciudad que hoy conocemos, su segunda muestra, la primera individual. Siempre es un placer poder acercarles a sus oídos la invitación para que vayan a verlos. Estudio G, que está en la Galería Dominici. Las Dominici en Corrientes y Catamarca. Catamarca 1427, 1224 es la zona, es la entrada por Catamarca. Nicolás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos.